RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a conversar justamente sobre este particular para un poco comprender quién es César Hugo Tito Rojas con Luis Alberto Sánchez Cáceres, ¿no? Director ejecutivo del organismo de Derechos Humanos Huayna, Perú. Luis Alberto, qué gusto saludarte. Gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buenas tardes, José, y muchas gracias por la entrevista. Sorprendido por este ingreso de César Hugo Tito Rojas a la presidencia del Consejo de Ministros, se ha reunido con Guido Bellido, de acuerdo incluso al portal de transparencia, ¿no? Ingresó a la sede de la PCM, ¿no? Y también un poco para conocer quién es César Hugo Tito Rojas. Ilústranos, por favor. Bueno, César Tito Rojas es uno de los dirigentes principales del CONARE SUTE, que ahora pues tiene otro nombre, que muchos lo conocen como FENATEC, pero que en la práctica es lo mismo que el CONARE, es el CONARE con otro nombre. El señor César Tito Rojas es además ha sido uno de las personas que ha firmado en el 2012 un documento a favor del MOVADEF, en defensa del MOVADEF. También ha estado en la acta de fundación del MOVADEF, es decir, en el 2011, es decir, y ese es un informe que fue consignado en el informe del MININTER en el año 2017 por el ministro del Interior de aquel entonces, Basombrío. Entonces, no estamos pues frente a cualquier persona. Lo que sí llama la atención es qué cosa tiene que hacer el señor César Tito Rojas hablando con el señor Guido Bellido, con el primer ministro, porque esto sorprendería mucho, en el sentido de que la versión que él ha dado, que supuestamente por actos de corrupción del gobierno regional de Puno, si él quiere presentar un documento de ese tipo, lo tiene que hacer ante el Poder Judicial, ante la Fiscalía, que él pueda hacer una denuncia, y ante medios de comunicación, que yo pienso que hoy es mucho más factible, pero ante el primer ministro esto no tendría mucho sentido. Yo creo que la reunión ha sido de otro tipo y que esa explicación que él ha dado ha sido solamente pues una distracción para los medios de prensa. Lo que realmente el señor César Tito Rojas ha ido a pedir o a conversar o a debatir en la PCM ha sido por el tema del SUTEC, ¿ya? Ese es uno de los temas principales que ha ido a debatir, y es muy posible que también haya ido pues a ver alguna cuestión de nombramientos. Es posible que algunos dirigentes del CONARE empiecen a copar algunas direcciones regionales dentro del Ministerio de Educación, caso Puno, caso Cusco, caso Ayacucho, caso el centro del país. Entonces, digamos que los intereses son otros, no digamos que César Tito Rojas no va por ir a la PCM. Él va con una consigna clara del CONARE, él es gente del CONARE, y obviamente Guido Bellido tiene que recibirlo, ¿no? Porque me imagino que él va con el aval de Pedro Castillo. Entonces no se puede negar Guido Bellido. Pues aquí hay que entender otras cuestiones. Ahora, dentro de la lectura de análisis que tú nos brindas, Luis Alberto, tú has citado algo que conviene recordarlo, ¿no? El informe que en su momento, cuando era ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias dio a conocer, ¿no? Y la presencia de César Hugo Tito Rojas, primero moviéndose por el centro del país, en Junín, y luego trasladándose hacia el sur del país, específicamente a toda la zona de Puno, fundamentalmente, donde ha tenido ya casi todo su accionar político, ¿no? ¿Quién es en esencia cuando genera la formación de CONARE para justamente luego derivar en lo que es la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana? Bueno, allí en ese sentido hay que hacer una cronología para que el público entienda. El CONARE nace mucho antes que el MOVADEF, ¿no? Un tiempo antes, y empieza a participar en una serie de protestas hasta que finalmente en el año 2012 la prensa lo pone al descubierto ante la opinión pública, que el CONARE son gente, profesores que están vinculados al pensamiento Gonzalo, y que en muchos de sus militantes se encuentran profesores que purgaron cárcel por terrorismo y que después
se dedicaron a la labor magisterial. Posteriormente a eso, ya en el año 2013-2014, se forma la Coordinadora de Bases Regionales. La Coordinadora de Bases Regionales era dirigida por Lucio Cayo Cayata al principio. En el año 2017 hay una nueva elección y ingresa Pedro Castillo. Posteriormente se produce la protesta de maestros que tuvo como epicentro acá la ciudad de Lima, y posteriormente eso, ante las denuncias de prensa, las denuncias del Ministerio del Interior, de la DIRCOTE, cambian de nombre a FENATEC. Y FENATEC es actualmente pues el movimiento que ha llevado a Pedro Castillo pues en las elecciones, a la segunda vuelta electoral, porque hace un pacto con Perú Libre. Pero en todos estos movimientos siempre se puede notar que la dirigencia principal es ejercida por personas allegadas a Sendero Luminoso, personas que son militantes de Sendero Luminoso, personas que tienen el pensamiento de Gonzalo, esa ideología tan criminal y sanguinaria que le ha hecho tanto daño al país, en sus principios ideológicos. Esa es la característica que se nota. Entonces allí se tiene que tener, la población tiene que tener en cuenta qué cosas realmente el FENATEC, y lo peor, que el FENATEC ha hecho un pacto con Perú Libre para la campaña a la presidencia. ¿Ah? Es decir, CONARE, el brazo político de Sendero, porque CONARE es un brazo político de Sendero, ha hecho un pacto con un partido político, en este caso Perú Libre, y con el cual pues han llegado hasta la segunda vuelta electoral, ¿no? Y al escenario político que actualmente tenemos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver ahí, la gravedad de esta situación. Y yo me imagino que también uno de los pedidos de César Tito Rojas es que los profesores que están sancionados, que están prohibidos de poder enseñar en las escuelas por el tema de que existen varias leyes antiterroristas, una de ellas que prohíbe a profesores que hayan purgado cárcel por terrorismo poder enseñar en los colegios. Me imagino que esa ley va a ser ha sido uno de los puntos en discusión. Me imagino que lo que quieren hacer es anular esa ley, y con una orden de la PCM esto podría pues revertirse. Ahora, el otro aspecto es conocer, ¿no? No solamente es un dirigente político César Hugo Tito Rojas, sino también es un operador que se moviliza por distintos puntos del país, e incluso en algún momento estuvo en Bolivia, si tú que tienes mejor información. Sí, obviamente César Tito Rojas tiene una gran influencia con el Movadef Bolivia, ¿no? Que todos sabemos ya que en donde Pedro Castillo ha participado en una serie de eventos, charlas. Entonces se tiene que tener en cuenta que César Tito Rojas no es cualquier cuadro del CONARE, pero no solamente está él, ¿no? Está, como te digo, Lucio Cayo Cayata, está Melicoila, Edgar Tello, que actualmente es congresista. Entonces hay una serie de cuadros que tiene el CONARE, y como te había dicho desde el principio, es muy posible que también estén debatiendo y viendo la posibilidad, ya que faltan aún varios nombramientos en el Estado, de asumir pues algunas direcciones, sea en el Ministerio de Educación o sea en otra clase de ministerios, tal vez incluso direcciones regionales o cargos importantes, incluso tal vez hasta en programas sociales, o de acuerdo a las necesidades que tenga el CONARE. Muy bien, y Luis Alberto Sánchez, ¿no? Yo te agradezco como siempre la amabilidad de haber compartido esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, y sobre todo, ¿no?, para entender, ¿no?, lo que ya está significando toda una controversia, ¿no? Guido Bellido salió a negar, pero están los ingresos a la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no?, plenamente ya documentados, ¿no? Y llegó con un grupo de dirigentes de Puno, aparentemente para tratar un tema que está vinculado a unos reclamos, ¿no?, en la jurisdicción, ¿no? Pero ya tú nos sabes enumerado, ¿no?, quién es César Hugo Tito Rojas, ¿no?, y los vínculos que se habían generado en plena campaña política, ¿no?, el FENATEC justamente con Perú Libre. Yo te agradezco como siempre la colaboración con RCR, mi estimado Luis Alberto Sánchez. RCR, la red que comunica y une al Perú.